victoria llegó. Dejamos una pregunta en el aire. ¿Qué hacer en el caso de las familias que están viviendo tiempos difíciles? ¿Cómo ellos pueden escuchar la voz de Dios? Y esta es la pregunta que quedó en el aire, pastor. ¿Qué hacer? ¿Cómo escuchar esa voz en este momento que quizás hay mucho ruido? La situación, el conflicto que está viviendo la familia hace mucho ruido. Y quizás las personas están distraídas en ese ruido, no pueden escuchar la voz de Dios. Quizás les decimos, escucha la voz de Dios y nos van a decir, pero yo necesito una solución ya, rápida. ¿Cómo hacer en esos casos? El problema, pastora Tania, es que hay mucha gente que se hacen los sordos, hay mucha gente que se encierra en su propia opinión y no escucha o no quiere escuchar. Y la Biblia dice que en la multitud de consejería está la sabiduría. Cuando tú estás pasando por una situación bien difícil, busca un consejo, ve a la persona indicada, no vayas a cualquier persona, busca. Pide dirección a Dios y ve a la persona indicada para que puedas tú solucionar tu problema. Dios te va a ayudar. Pero hay que aplicar las normas del buen oyente, hay que saber escuchar, hay que identificar la voz de Dios y la voz del enemigo. Y eso lo vas solamente tú a entender cuando pasas tiempo con Dios, cuando, como decía la pastora, cuando estábamos fuera de cámara, el buen pastor. Sí, así es, escucha la voz, ¿verdad? Y lo sigue. Las ovejas escuchan la voz y lo siguen. ¿Por qué? Porque ellos ya han pasado tiempo con el pastor y el pastor ha pasado tiempo con las ovejas. Y de esta forma tú puedes, cuando pasas tiempo con Dios, aprendes a escuchar la voz de Dios y no te vas a dejar meter gato por liebre. De manera que tú tienes que intimar con Dios, pasar tiempo con Él para poder escuchar su voz. Tus problemas se van a solucionar cuando tú pongas un stop, porque hay gente que piensa que se la sabe toda, más una. Y dice, yo no voy a escuchar a nadie, yo no voy a agarrar consejos porque yo creo que esto es así y esto es asado. No, tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a tomar consejos, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Gente que se encierra, yo voy a hacer un negocio y lo voy a hacer así, y así es, y así es. Y la gente le dice, mira, pero yo creo que tienes que analizar esto. No, es así, así. Ok, se estrelló. ¿Por qué? Porque no supo escuchar. Y la forma, te lo vuelvo a repetir, de aprender a conocer la voz de Dios es pasando tiempo con Dios. Así es, muy importante, y ese versículo es clave en Juan 10 cuando dice que mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y me siguen. Es importante que usted ese tiempo sea pasado con el Señor, que usted pueda buscar al Señor, que usted pueda también estar escudriñando la palabra de Dios, porque conocemos a Dios a través de la palabra. Porque ¿cómo podemos reconocer si es la voz de Dios? Porque vemos que hay 3 frecuencias básicamente. La frecuencia, ¿verdad?, celestial, cuando Dios nos habla. La frecuencia del reino de las tinieblas, pastor, cuando el enemigo también puede estar ministrando a nuestras vidas, a nuestros pensamientos y a nuestro corazón, ideas que vienen de allá, de Satanás y de su reino. O también puede ser nuestra propia frecuencia, es decir, nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo. Cuando a lo mejor nosotros nos dejamos llevar por lo que pensamos, como usted mismo decía, ¿no? Bueno, yo pienso que esta es la mejor manera, yo voy a montar este negocio, nadie lo ha hecho y me va a ir bien. Pero a lo mejor no es el tiempo, y por eso tenemos que estar allí pendiente de la voz de Dios, estar en intimidad con Dios, buscar la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la palabra, pastora. Debemos conocer a Dios a través de la palabra. Esa es la letra de la voz de Dios, la palabra. Amén. Y hay algo muy importante. A veces la gente cree que escuchar la voz de Dios tiene que ser algo místico, que Dios me tiene que hablar con una voz audiblemente, ¿no? Y precisamente que la palabra de Dios es nuestra guía, es el manual del fabricante, es la lámpara que ilumina nuestro camino. Por eso no debemos esperar, pastora, el momento en el que estamos pasando por la crisis para ir y saber qué hacer. No, resulta que es en todo tiempo que tenemos que desarrollar esa relación. El Señor ha venido a nuestras vidas no a imponer religiones, no a traer a nosotros algo que, Dios mío, esta carga es muy pesada, parece que Dios me quiere privar de las cosas que a mí me gustan, porque muchos jóvenes, muchas personas no buscan a Dios porque piensan eso, o porque piensan que leer la Biblia, no, yo no voy a leer la Biblia porque es muy difícil entenderla, y resulta que no es así. La palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestro camino. En ella hay consejo para los jóvenes, para los matrimonios, para cualquier situación que tú te puedas imaginar.
la palabra de Dios. Así es, hay un consejo específico para cada uno, pero debemos estudiar esa palabra de Dios y lo que decía la pastora, no debemos esperar el tiempo difícil. Creo que debe ser el alimento diario, así como comemos, ¿no? Así como nos alimentamos, desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Es necesario que nosotros busquemos la palabra de Dios. Y por eso nuestro amado Jesús nos enseñó, cuando Él fue tentado, Él respondió con la palabra. Él siempre dijo, escrito está, que no solo vivirás de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pastora, disculpa que la interrumpa, porque tocó ese tema que me vino a la mente cuando estaba hablando también. Dice, no, que el diablo no existe y él no habla porque él no existe, pero ahí la Biblia dice que él fue a tentar a Jesús en el desierto y le dijo, si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. De manera que el diablo, el enemigo, como usted lo quiera llamar, sí habla, sí ataca, sí pone su dardo para que tú tomes la decisión no correcta. Por eso tienes que conocer al pastor, porque cuando una oveja que no es del rebaño está nueva y entra, cuando el pastor habla, esa oveja no va a identificar la voz de aquel pastor porque no lo conoce. Pero cuando esa oveja intima, tiene tiempo con el pastor, días y meses y años buscándole, estando con el pastor, va a aprender a identificar cuál es la voz de su pastor, de su amo, y cuál es la voz del lobo, por decirlo así. Así es, y es tremendo esto, ¿no? Debemos identificar esa voz de nuestro buen pastor. Y es importante resaltar en este momento cómo el Señor nos hace una analogía con las ovejas. Quizás pudo haber escogido otro animal, pero Él escogió las ovejas. Y una de las características de las ovejas, pastores, es que las ovejas son muy indefensas. Dice que son desorientadas y que no pueden transitar en los campos si no tienen un pastor. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor nos quiere enseñar que seamos dependientes. Lo que pasa es que a veces queremos ser independientes, hacer nuestra propia voluntad, y por eso nos llevamos a veces los fracasos, las decepciones, los engaños, las traiciones. Pero si escuchamos la voz de Dios, yo creo que el Señor nos va a llevar a esos campos, ¿verdad? Donde vamos a conseguir esos pastos frescos, esa vida, esa abundancia, como lo decía el versículo. Aquellos que nos escuchan, aquellos que escuchan a Dios, vamos a conseguir el favor, la gracia y la vida, y además la alegría. Mucha gente está buscando la alegría y quizás lo está buscando en personas, en viajes, en el dinero, en fama, no sé, en muchas cosas, pero no va a conseguir nada, porque solamente la alegría la vamos a conseguir en Él. Así que no te apartes. Si quieres puedes llamarnos allí a los teléfonos que aparecen en pantalla. Necesitas oración, necesitas escuchar la voz de Dios, llámanos, porque vamos a estar orando por ti en este programa Hecho Está. Somos una iglesia con la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Traemos lo que hecho está en el cielo: la sanidad, libertad, salvación, restauración y la bendición completa de los hijos de Dios. Él nos ha llamado a desatar milagros en el nombre de Jesús, pues lo que Dios hizo antes lo sigue haciendo en este tiempo. Visítanos y deja que el poder de Dios transforme tu vida. Estamos en la planta alta del Centro Comercial Ferremol, ubicada en la avenida Guajira, vía El Sambil. Santidad de Dios, restaurando vidas. Te esperamos. Well Control es una empresa que presta el servicio de Mood Logging con un equipo de profesionales como complemento de uno de los servicios de petróleo de Venezuela. Well Control Logging es una empresa con amplia experiencia en el ramo. Ha fortalecido su presencia en contratos de monitoreos continuos de parámetros de perforación, incluyendo el servicio de control geológico. Well Control Logging V&V. Servicios geológicos especializados a la industria petrolera, con oficinas en Maracaibo y Punta de Mata, Estado Monaga. Para mayor información visita wellcontrolllogging.com. Well Control Logging V&V.